Bien, muy buenas tardes. Vamos a empezar el último simposio del Congreso. Este simposio de obstetricia denominado Embarazo Complicado. En esta ruta de hacer un esfuerzo internacional por contener o evitar las muertes maternas, en la primera línea tenemos la planificación familiar, que evita las gestaciones. Ya durante el Congreso largamente se ha abordado este tema de nuevos métodos anticonceptivos y los existentes. El siguiente pilar es el control perinatal. Y el control perinatal buscamos evitar que se desarrollen las complicaciones. Detectámoslas precozmente y las manejamos para evitar llegar a escenarios más complicados. Sin embargo, las complicaciones se producen, las intercurrencias médicas severas se producen. Y ahí el tercer pilar es tener una buena capacidad resolutiva en los establecimientos de alta complejidad, los hospitales, para un buen manejo de las complicaciones. Entonces, este es el escenario que se va a abordar en este simposio del embarazo complicado. Para la moderación de este simposio vamos a contar con la moderación del doctor Luis Flores Cubas. Él es especialista en ginecobstetricia, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, un doctorado en salud pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal y es coordinador del proyecto SPOT-PPG, proyecto fortaleciendo las competencias en salud sexual reproductiva para el ejercicio de los derechos. Bien, entonces dejo la conducción de la moderación al doctor Luis Flores. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes, doctor Santibáñez. Agradezco a la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia por y al presidente de la mesa, el doctor Santibáñez, por haberme invitado a moderar esta mesa. En esta oportunidad, como bien lo ha dicho el doctor Santibáñez, vamos a tratar sobre el embarazo complicado. Hablar de embarazo complicado es prácticamente hablar de toda la patología obstétrica, pero vamos a abordar lo que es el cuidado crítico y con lo que es también el alojamiento conjunto, el rol que juega la madre y qué beneficios puede tener el neonato en el alojamiento conjunto. Para esta charla contamos con tres distinguidos colegas quienes van a abordar este tema. Como ustedes muy bien saben, el cuidado crítico tiene una historia donde ha tenido diferentes etapas, ¿no? Hace muchos años hablamos del alto riesgo, del bajo riesgo. Después, más adelante ya aparecieron las unidades de cuidado materno, la UCIN, y actualmente pues ya estamos hablando del cuidado materno obstétrico, ¿no? Ya ha ido variando en los enfoques y esto lo van a desarrollar seguro muy bien los ponentes. Para estas tres ponencias, el primer tema, cuidado crítico en el embarazo, lo va a desarrollar el doctor Mauricio La Rosa de los Ríos. El doctor La Rosa es ginecobstetra certificado en el American Board, médico materno fetal certificado por el American Board, docente de la Universidad de Texas Medical Branch y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, investigador del Instituto de Medicina Infecciosa y Tropical Alexander von Humboldt, y miembro del Comité de Salud Global, Society for Maternal Fetal Medicine. Asimismo es miembro social de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Para el siguiente tema, beneficios maternos con el alojamiento conjunto en UCI, ¿es posible? Como interrogante, la va a desarrollar el doctor Juan Manuel Burgos Luna. El doctor es un invitado de nuestra hermana República de Colombia, que le doy la bienvenida, ginecólogo obstetra de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, especialista en cuidado intensivo y medicina crítica, Universidad del Valle, Colombia, coordinador de la unidad de alta complejidad obstétrica, Fundación Valle de Lili, Cali, Colombia, y profesor asociado de la universidad. Y para el tercer tema, a quien también le doy la bienvenida, es el doctor Gustavo Rivara Dávila. Él va a desarrollar los beneficios que tiene el neonato del alojamiento conjunto en un paciente, una madre que se encuentra en UCI. El doctor
Rivara es pediatra neonatólogo de la Clínica Delgado, magíster en investigación clínica, magíster en nutrición y salud y docente de la Universidad Nacional de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres. Bien, el tiempo es corto y los temas son muy amplios, así que vamos a iniciar la presentación del primer tema, cuidado crítico en el embarazo, para lo cual le doy la bienvenida al doctor Mauricio La Rosa de los Ríos para que exponga su tema. Tiene 20 minutos, 5 minutos antes le avisaré, doctor, para que usted pueda terminar su presentación. Adelante, doctor La Rosa. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio La Rosa, soy médico materno fetal y especialista en embarazos de alto riesgo. Quería agradecer a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia por la invitación del día de hoy. Hoy día les estaré presentando cuidados intensivos en obstetricia. Para empezar, quiero dejar en claro que no tengo ningún conflicto de intereses o información financiera que declarar. El objetivo del día de hoy es poder... El objetivo del día de hoy son tres. Uno es identificar las etiologías de ingreso a cuidados intensivos más comunes en la población obstétrica. Luego hablaremos un poco de los cambios fisiológicos y anatómicos que ocurren durante el embarazo que tienen un impacto en el manejo de estos pacientes. Y finalmente hablaremos de algunos casos en específicos y detalles importantes en el manejo de cuidado crítico en las pacientes obstétricas. Entonces, para empezar, ese es el esquema que utilizaré durante la presentación. Hablaremos un poco sobre la epidemiología, luego una revisión de la fisiología normal del embarazo y después nos enfocaremos en patologías específicas del nivel respiratorio, cardíaco, hipertensión, hemorragia y manejo perimortem. Con respecto a la epidemiología de la patología crítica en el embarazo, una de las limitaciones para poder hacer una evaluación adecuada a nivel epidemiológico de enfermedad crítica o cuidados intensivos es la definición por sí sola. Entonces hay mucha variabilidad dependiendo de los lugares de qué cosa se considera enfermedad crítica a nivel obstétrico. Pero lo que usualmente se utiliza como base es una disfunción orgánica inminente en desarrollo o establecida que pueda resultar en morbilidad a largo plazo o muerte en la paciente. Usando esta definición, sabemos que la prevalencia de ingresos a cuidados intensivos en una población obstétrica total es aproximadamente de 0.07 a 1.3%. Estos son datos a nivel de Estados Unidos. El periodo durante todos estos pacientes que son admitidas a cuidados intensivos, la gran mayoría hasta un 75% son en el periodo postparto, y el 75% son por indicación obstétrica, ya sea, como vamos a describir luego, ya sea hemorragia, hipertensión, preeclampsia. Sabemos que la mortalidad comparada con la mortalidad materna en una población en general es mucho más elevada, es 3.9% en pacientes que son admitidas a cuidados intensivos. Y las causas obstétricas son el 40% de las causas de muerte a nivel de pacientes de cuidados intensivos. Como ya les comenté, el 75% de las admisiones son por ya sea preeclampsia, hipertensión, hemorragia, pero el 40% de las muertes solamente son debidas a estas. La gran mayoría son por otras patologías, ya sea como un stroke o cardiopatías o otras identidades. Para poder describir los diferentes criterios de admisión a cuidados intensivos, que hay mucha variabilidad y depende mucho de los protocolos hospitalarios, pero usualmente ya sea bradicardia o taquicardia significativa, una hipertensión sistólica bastante elevada como 180, usualmente usamos 160 pero que sea sostenible, o hipotensión, lógicamente, una presión arterial diastólica que sea significativamente elevada, taquipnia, cosas que claramente hacen ponen al paciente en un rango bastante alto de morbimortalidad severa.
valores de laboratorio, ya sea hiponatremia o hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, una hipoxemia significativa o una acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria significativa, una hipercalcemia o hiperglicemia severa. Otras causas son también hemorragias intracraneales, disección aórtica de la aorta, ruptura de vísceras y, lógicamente, pacientes que están teniendo un infarto de miocardio agudo o alguna arritmia supraventricular o fibrilación ventricular, bloqueo de rama completa, pacientes que están críticamente enfermos. Con respecto a las causas de ingreso a cuidados intensivos, como ya les dije, la gran mayoría son por temas netamente asociados al embarazo, y esto es un estudio realizado, un metaanálisis de 18 estudios, y muestra que las causas más comunes para admisión a cuidados intensivos en la población obstétrica son hipertensión, ya sea preeclampsia o hipertensión no controlada previo al embarazo, hemorragia, enfermedad respiratoria, enfermedad cardíaca, y luego menos común son sepsis, problemas de anestesia o del sistema nervioso central. Como para todos ya es conocido, las causas de mortalidad materna en el Perú siguen siendo, entre las más importantes siguen estando el trastorno hipertensivo y la hemorragia obstétrica. Sabemos que durante los últimos años ha habido la causa principal de mortalidad se convirtió en una de las causas indirectas, que es la enfermedad por COVID, pero sabemos que esta información se asocia mucho a la prevalencia de indicaciones que acabo de explicar: hemorragia, hipertensión y enfermedad respiratoria. Con respecto a Latinoamérica, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a morbilidad materna extrema o mortalidad? Malnutrición, incluyendo obesidad, edades extremas, hipertensión arterial, anemia, infecciones vaginales, preeclampsia y eclampsia, pacientes que son primigestas o multiparidad. Con respecto a las causas de mortalidad en los pacientes en UCI, podemos ver que esto ya es la hemorragia y la hipertensión ya no son tan prevalentes como con respecto a la indicación de admisión, y otras causas, ya sean cardíacas, del sistema nervioso central, pulmonar, infecciones, comienzan a tomar un mayor porcentaje en las causas de muerte en pacientes. Entonces, lo siguiente que vamos a hablar es sobre cómo los cambios fisiológicos del embarazo en sí hacen que tengan un impacto significativo en el manejo de las gestantes. Entonces, sabemos que con respecto a la mujer gestante, uno de los cambios principales es que tiene que soportar al feto, y para esto necesita soportar el volumen, necesita soportar su nutrición y oxígeno y depurar los desechos del feto. Además, tiene que causar una protección al feto, ya sea de inanición, de toxinas, de drogas. Hace una preparación del útero para el parto, y también uno de los cambios fisiológicos hace que la protección a la madre, que proteja a la madre de lesiones cardiovasculares durante el parto. Entonces, ¿cuáles son las adaptaciones? Uno es aumentar el volumen plasmático, y este es probablemente uno de los impactos más importantes que hay en la gestación. Aumenta aproximadamente un 10% del volumen plasmático ya para la semana 7 de gestación. La meseta de este volumen plasmático se da aproximadamente a las 32 semanas y es un aumento de aproximadamente del 45-50%. Este aumento del volumen es aún mayor en caso de embarazos múltiples, y va acompañado con un aumento en la masa de glóbulos rojos, pero la proporción de volumen plasmático es mayor que la de el glóbulos rojos, y es por eso que se da una anemia por hemodilución. Es importante tanto para el desarrollo fetal como para el desarrollo de la madre. Como les dije, la masa de glóbulos rojos o el volumen de glóbulos rojos que gana la mujer o la gestante durante el embarazo es menor que el volumen plasmático, y es por eso que se da una hemodilución. Esto puede ser por varias
por varias razones. Una es para disminuir la viscosidad de la sangre, que ayudaría a que haya una mejor perfusión placentaria, disminuir la éstasis, disminuir la trombosis. Además, es un factor protector para el parto. Sabemos que todo parto termina con algún nivel de sangrado, ya sea parto vaginal o cesárea, y esta hemodilución hace que la paciente pueda reaccionar de una manera más adecuada a esta pérdida de sangre. Como podemos ver en este gráfico, en la línea punteada se ve el volumen de plasma, en la línea recta se ve el volumen de sangre, y podemos ver que esta otra línea, que es la de los círculos, es el volumen de glóbulos rojos, que si bien aumenta significativamente durante el embarazo, el aumento no es menor al del volumen plasmático. Luego, otro de los cambios que se da durante el embarazo es la variabilidad de la presión arterial. Como sabemos, la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. En cuestión de gestantes, debido al crecimiento del útero, este hace de que la presión y el retorno venosos esté significativamente influenciado por la edad gestacional y por la posición en la que está. Si el útero comprime la vena cava inferior, esto hace de que haya menos retorno, y al haber menos retorno hay un mayor, el gasto cardíaco disminuye, y así es como baja la presión arterial. Sabemos que desde bien temprano en el embarazo hay una baja en la presión arterial, y eso se debe probablemente a los niveles de progesterona elevados, que hacen que la resistencia vascular sistémica disminuya, hay una vasodilatación, y esto hace que la presión caiga. Durante el primer trimestre la presión arterial media disminuye debido a esto. Luego en el segundo trimestre es probable que la disminución de esta presión arterial que se mantiene sea por la disminución en el retorno venoso sistémico. Como ya les dije, la presión disminuye hasta aproximadamente la semana 28, y luego se crea un plató, y depende mucho de la posición de la madre y de la edad gestacional. Este es un gráfico que muestra cómo la presión arterial sistólica y diastólica se ven influenciadas por la posición de la paciente. Sabemos que la paciente que está parada tiene una presión arterial sistémica que usualmente es más baja que la de una paciente sentada. Existe un aumento en la frecuencia cardíaca en aproximadamente un 20% durante el embarazo, y es probablemente secundaria a una disminución en el retorno en la resistencia vascular sistémica. También puede ser que sea en algunos casos por una elevación del T4 libre. Siempre es importante estar atentos al nivel de elevación, y si es que existe una taquicardia materna, es importante hacer una adecuada evaluación. Y esto, por ejemplo, es crucial en pacientes que requieren son dependientes de ese preload, del llenado ventricular, porque si es que no hay una buena frecuencia cardíaca, si la frecuencia cardíaca es muy elevada, esto no se da tiempo para rellenar el ventrículo y poder enviar la sangre suficiente. Esto, por ejemplo, es crucial en estenosis mitral, por ejemplo. El gasto cardíaco sabemos que es frecuencia cardíaca por el volumen sistólico o el stroke volume, y sabemos que eso está significativamente elevado durante el embarazo debido a los factores que ya hemos descrito anteriormente. Y la variabilidad de la resistencia vascular sistémica depende mucho de el momento de la gestación, como ya les dije, y es importante que el impacto que tiene, ya sea por el tamaño del útero y por el uso de progesterona, o el incremento de progesterona. Con respecto al parto en sí mismo, hay algunas adaptaciones cardiovasculares, como son un aumento del gasto cardíaco en un 35% durante la labor de parto, y este va aumentando dependiendo de la curva en donde se está del labor de parto, un 17% cuando están en fase latente, y luego cuando ya comienzan a pasar a fase activa se puede llegar hasta un 35% de aumento del gasto cardíaco.
y depende mucho de la posición. La posición supina, si es que ponemos a la paciente en posición lateral izquierda, el gasto cardíaco puede subir hasta un 22% y el volumen sistólico hasta un 27%. Con respecto a las adaptaciones respiratorias, uno es a nivel de vías aéreas superiores, hay un aumento en el edema debido a un mayor flujo sanguíneo a nivel de esa área, que hace que haya edema en mucosas, vascularidad, rinitis y epistaxis. Es por esto que las pacientes gestantes tienen un mayor riesgo de intubación fallida, y por eso la gestación en sí mismo es un factor de riesgo para complicaciones de anestesia. La mecánica de ventilación, el útero se eleva, la presión intraabdominal se eleva, y eso hace de que el diafragma se eleve y la circunferencia torácica aumente en aproximadamente un 2%. Es por eso que muchas de las pacientes presentan desde bien temprano en el embarazo disnea asociada al embarazo, y que se vuelve mucho más frecuente en el tercer trimestre. Con respecto a cambios fisiológicos, hay muchos cambios fisiológicos que se dan a nivel del patrón de respiración, en fisiología de respiración, que lo explicamos acá lo explico en este gráfico. Si bien la frecuencia respiratoria no aumenta durante el embarazo, lo que aumenta es el volumen tidal. Y al aumentar el volumen tidal, lo que ocurre es que la paciente respira más volumen por minuto. El útero, por otro lado, el útero aumenta la presión intraabdominal, que hace que el diafragma se eleve, y de eso hace que los volúmenes totales del pulmón disminuyan. Y sobre todo basado en ese volumen residual o la capacidad funcional residual, que son las dos medidas cruciales para de retención de aire al final de la expiración, que al estar disminuidos aumentan el riesgo de complicaciones al momento de intubación. Debido a estos, hay un cambio significativo en el pH, y esto se traduce como una disminución del PaCO2 en las mujeres gestantes, una disminución del bicarbonato, un aumento del PaO2, y esto lo pone al paciente en una alcalosis respiratoria fisiológica del embarazo. Es muy importante tener en cuenta esta tabla para cuando manejamos pacientes en cuidado crítico. Y hay otras adaptaciones que no vamos a detallar, pero que son importantes. Con respecto a la enfermedad respiratoria, una de las patologías críticas importantes es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que se define como un inicio agudo, infiltrados bilaterales en las imágenes, y una cosa que es muy importante es que esta patología no es de causa cardíaca, sino de causa inflamatoria. Tiene tres estadios: aguda, exudativa, proliferativa y de reparación. Y este gráfico demuestra cómo el aumento de neutrófilos y de células inflamatorias dentro del alvéolo causan esta destrucción, digamos, del alvéolo, causando esta membrana hialina que hace que el intercambio gaseoso sea inadecuado, y una inflamación a nivel del intersticio del pulmón. Y todo esto causa, aún en un principio, daño pulmonar agudo, que luego, lógicamente, en el proceso de reestructuración y de recuperación puede causar fibrosis y causar daño a largo plazo. Sabemos que una forma de poder evaluar el nivel de compromiso es mediante el PAFI, que es la presión arterial oxígeno sobre el FiO2. Sabemos que cuanto menor, mayor la severidad. Lo normal es por debajo de 300, y podemos separarlo entre 300 a 200 en casos leves, moderados de 100 a 200 y severos a menos de 100. Y la forma como se manifiesta esta patología es con hipoxemia, porque hay un shunt de derecha a izquierda. El pulmón se crea este nivel de fibrosis que hace que la distensibilidad disminuya, y esto hay que tener mucho cuidado con los PIP porque pueden causar barotrauma. Resistencia de las vías aéreas, como les digo, muchas veces
Esto puede hacer que al poner al paciente en el ventilador mecánico se pueda causar barotrauma si es que no se controla bien los settings. Un espacio muerto fisiológico que aumenta debido a la falta de interacción en algunos de los shunts en algunas partes del pulmón, e hipertensión pulmonar, lógicamente, de manera transitoria debido a este aumento de daño pulmonar alveolar. La meta principal en las pacientes obstétricas con síndrome de estrés respiratorio agudo es minimizar las lesiones adicionales y las lesiones que están causando que pueden ser causadas por el manejo en sí, y dar soporte. A diferencia de una población no gestante, la población gestante se recomienda que la presión arterial de oxígeno sea un poco mayor que la población general, así que más de 70 milímetros de mercurio o 95% de saturación, y la PCO2 tiene que mantenerse dentro de los 28-32 milímetros de mercurio. Si se pasa mucho puede causar hipercapnia, que puede causar acidosis en el feto, y por otro lado, si es muy poco, puede causar el hipocapnia. Lo que causa es estenosis o contracción de las arterias uterinas, que pueden causar, lógicamente, hipoxia en el bebé. Cuando hablamos de los settings para el manejo de estrés respiratorio agudo, se utilizan los mismos que el ARDS-NET protocol, que son como se describen acá. Y la idea es mantener el FiO2 y el PIP en rangos dependiendo de cada uno. Para el manejo, lo más importante es identificar la causa y tratar de eliminarla si es posible. Luego, usar el mínimo de FiO2 necesario, ya que puede causar daño pulmonar el hecho de usar niveles de oxígeno muy altos. Mantener una hemoglobina por lo menos de 10 y excluir otras causas de esta patología, ya sea como una enfermedad cardíaca, y lógicamente un monitoreo cercano del estado de los fluidos. Este es un algoritmo que lo voy a dejar para los que lo quieran revisar. Y con respecto ahora hablando un poco de edema pulmonar, sabemos que es la acumulación de líquido en el espacio intersticial y al lado del pulmón. Ocurre en aproximadamente 0.08% en la gestación, y puede ser de causa cardíaca o no cardíaca. Entre las causas hidrostáticas puede ser debido a disfunción distólica, disfunción sistólica, diastólica y enfermedad vascular, una falla en la permeabilidad como neumonía, shock séptico, síndrome de estrés respiratorio agudo, y otras como el uso de tocolíticos por más de 48 horas y preeclampsia. El manejo, el tratamiento general es sentar a la paciente en una posición recta, administrar oxígeno, furosemida si es necesario, y el uso de morfina puede ser dado durante el embarazo. Con respecto al tratamiento específico, tratar de disminuir la disfunción diastólica al reducir la poscardia, inotrópicos, diuréticos. En cuestión, si es una disfunción diastólica, en esos casos antihipertensivos. Ese es otro gráfico importante para el manejo. Y finalmente, con respecto al tema respiratorio, el estado asmático, indicaciones de intubación, inhabilidad de poder mantener una oxigenación por encima del 95%, inhabilidad de poder mantener un PaCO2 por menor de 40 milímetros de mercurio, agotamiento, acidosis, estado mental alterado, y cosas específicas para evitar el riesgo de hiperinflación dinámica. En estos casos es usar un tubo endotraqueal que sea más de 8 milímetros, un volumen tidal entre 6 y 8, frecuencia respiratoria de flujo inspiratorio entre 80 y 100 litros por minuto, y frecuencia respiratoria entre 11 y 14. Con respecto al cardíaco, a la enfermedad cardíaca, es importante definir a los pacientes que están en mayor riesgo de enfermedad cardíaca, y esto sea ya un nivel del criterio de Nueva York de clase 3 o 4, que aumentan el riesgo de eventos durante el embarazo: obstrucción del corazón izquierdo, previo evento cardíaco y fracción de eyección por debajo del 40%. Estas son las causas más comunes de eventos cardíacos durante el embarazo, y que deben ser aconsejadas a las pacientes de manera temprana,
y manejada de manera multidisciplinaria en el caso de que haya un médico materno-fetal con un médico materno-fetal. Y ahí, en este caso, voy a hablar con respecto a patologías cardíacas. Hay algunas que es aceptable una disminución en la resistencia vascular sistémica, que son las que están descritas ahí, y en estas se puede utilizar el epidural, se puede mantener al paciente un poco, puede estar un poco hipovolémica, que no va a causar un daño significativo o un daño agudo, y en estos casos, si es que la paciente está muy húmeda o tiene mucho líquido, va a causar edema pulmonar y arritmias. Si está muy seco, va a causar hipoperfusión. Pero en estas pacientes, en estas patologías, el riesgo de una disminución del preload, ya sea por hipovolemia o por una disminución en la resistencia vascular sistémica, como anestesia epidural o anestesia que pueda causar una disminución, puede ser catastrófico, ya que la paciente depende de ese preload. Y si es que la paciente está muy seca, puede causar síncope, pero puede causar muerte súbita. Estas pacientes deben de ser manejadas en centros especializados con un médico materno-fetal y un grupo multidisciplinario. Con respecto a hipertensión, el mantener la presión arterial lógicamente debajo de 180/110 debido a las complicaciones. Las complicaciones más comunes son encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca aguda, infarto de miocardio, stroke, disfunción renal. Y es importante poder manejarlo cuanto antes de una manera multidisciplinaria y rápida. Con respecto a hemorragia, sabemos que hemorragia, y no me voy a tomar mucho tiempo en esto, hemorragia es una de las causas de mortalidad más comunes, y tenemos diferentes rangos para poder ver el nivel de hemorragia. Es importante que los cristaloides deben de ser usados por los primeros 2 litros. Luego de eso, las complicaciones debido a la extravasación al tercer espacio hacen de que la mortalidad aumente en estas pacientes. Entonces, no darles mucho líquido. Los cristaloides siempre van a ser la primera etapa del manejo, y luego comenzar a hacer lo que se ha demostrado que disminuye la mortalidad son las transfusiones masivas en casos de pacientes críticamente enfermos. Luego, con respecto al perimortem, cosas importantes: luego de las 20 semanas, el manejo de RCP es como fuera del embarazo, con algunas cosas que sí son importantes: desplazamiento tuterino en la izquierda para poder aumentar el retorno venoso, un manejo agresivo de la vía aérea, ya que estas pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones de vía aérea, y si es que la paciente tiene más de 20 semanas, hacer el parto, una cesárea, y remover al feto, ya sea el feto vivo o el feto fallecido o el óbito, aumenta las probabilidades de éxito del RCP. Entonces es importante, luego de las 20 semanas, que si la paciente no está reaccionando al RCP, se piense en una cesárea. Y con respecto al feto, sabemos que luego de los 4 o 5 minutos es cuando debemos hacer el parto, si es que el bebé es fiable, para disminuir el riesgo de impacto neurológico de las rocas. Muchas gracias, y dispuesto a recibir las preguntas ahora. Doctor La Rosa, gracias por su presentación. Tengo entendido que usted, por motivos de justamente su especialidad, tiene que salir, y así que le vamos a realizar las preguntas. Veo que en el chat no hay una pregunta específicamente para usted, pero no lo vamos a dejar que se vaya así nomás. Mire, es muy interesante porque usted ha incursionado en los cuidados críticos de la gestante, y es un médico ginecobstetra. Entonces, su visión es muy, muy importante y muy especial. La presentación ha sido excelente, muy técnica, muy precisa, muy esquemática. Pero si nos trasladamos al sector, se puede decir sector público, a los hospitales generales, sabemos que las unidades de cuidados intensivos prácticamente son mínimas, ¿no? Muy mínimas. Entonces, ¿de qué manera usted piensa o cree que se puede mejorar la oferta de las unidades de cuidados intensivos maternas, ¿no?
Actualmente se ha lidiado un poco con estas clasificaciones de los cuidados críticos, lo hacen por niveles, quizás esa sea una forma. ¿Qué nos puede decir usted concretamente sobre esto, doctor La Rosa? Buenísimo, sí, definitivamente, y sin ir mucho al tema específico de los tipos de niveles de servicio que se deben de dar o los niveles hospitalarios, yo creo que una cosa que es crucial como ginecólogos obstetras es que tenemos un manejo, sabemos todos los ginecólogos obstetras por el volumen que se ve y por la complejidad de hipertensión, hemorragia, el manejo, la visión del ginecobstetra es crucial para poder manejar a estas pacientes de manera crítica, pero cuando hablamos y ya cuando se da un caso o una paciente que sale de estas causas que son las causas principales básicamente para la admisión, pero las que salen de esas causas que son las que mayor mortalidad tienen, es importantísimo el feedback del médico obstetra. Probablemente no son muchos los que están entrenados en cuidados intensivos y obstetricia, pero por lo menos para poder dar las pautas básicas de manejo, como por ejemplo los cambios fisiológicos que se dan, el manejo materno y fetal al momento del manejo de cuidados intensivos, que van a ser cruciales para poder mejorar la supervivencia en estas pacientes, que no van a ser muchas, pero que van a ocurrir y que son las que usualmente tienen una mayor mortalidad. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, pacientes que en el caso de COVID o en el caso de enfermedad cardíaca congénita, en donde sabemos que estas pacientes, por la misma fisiología del embarazo, van a tener algunos cambios significativos al momento de la evaluación y al momento del manejo. Entonces, conocer las cosas, los cambios básicos con respecto a esto pueden ser de mucha ayuda para el intensivista o el médico internista que lo está manejando. Ok, doctor. Le agradezco por excelente presentación y por su participación en este simposio, doctor La Rosa. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias.